Muy bien, 7:09 en la mañana, gracias por la sintonía, seguimos, esto es A Primera Hora por Sonorama, la gran señal nacional, gracias por acompañarnos, por los mensajes, por los saludos, por la interacción que tenemos con ustedes, por las críticas que también recibimos, siempre constructivas obviamente, no los insultos, sí las críticas, por favor. Bueno, estamos como siempre, recordar a nuestra audiencia a través de nuestras frecuencias de la gran señal nacional en todo el territorio ecuatoriano, igualmente estamos por www.sonorama.com.es y estamos generando nuestra transmisión digital a través de nuestras plataformas. Estamos en YouTube, en Sonorama TV, así se llama nuestro canal de YouTube, y estamos en la fanpage de Facebook de Sonorama. Así que muy honrados por vuestra generosa sintonía. Ronnie Aliaga está con nosotros, integrante del Consejo de Administración Legislativa CAL y asambleísta de UNES. ¿Cómo le va, legislador? Bienvenido, qué gusto. Fabricio, muy buenos días. Belki, muy buenos días, y un saludo a todos los hermanos ecuatorianos que están pendientes de la transmisión. Gracias. A ver, empecemos por la decisión adoptada la semana anterior por el Consejo de Administración Legislativa y que tiene que ver justamente con no calificar el proyecto de urgencia en materia económica. Esta semana estuvo por acá, o nos atendió telemáticamente Francisco Jiménez de Creo, y él decía, yo como abogado no puedo dejar de reconocer que el CAL tiene la atribución legal de no calificar un proyecto de ley, o sea, tiene que pasar un control si cumple o no con los requisitos para poderlo calificar. Pero digamos, esta posición de Francisco Jiménez no es la misma que manejan otros juristas, algunos políticos, algunos líderes de opinión, que en cambio consideran que el presidente podría no tomar en cuenta la resolución del CAL al asumir de que no tenía atribución constitucional y que el plazo sigue corriendo. ¿Cómo asume el CAL? No sé si el CAL se ha reunido y ha analizado estos escenarios. Ronnie Aliaga. Bueno, sí, realmente creo que sí hay legisladores que guardan coherencia y sensatez. Por parte del Consejo de Administración Legislativa evidentemente se ha conversado, no solamente el Consejo de Administración Legislativa, sino la coordinación jurídica de la Asamblea Nacional, y dejarle claro al pueblo ecuatoriano que esto no responde a visceralidades, a apasionamientos, esto responde a la sensatez y coherencia. Siempre voy a mencionar esto porque son momentos difíciles para el país, donde la clase política, muy desgastada en este momento, tiene que dar respuestas ciertas y claras al pueblo ecuatoriano, responder a las nuevas demandas ciudadanas. Y el proyecto de ley, más allá de las ilegalidades que nosotros pudimos identificar en lo que respecta a la vulneración de derechos de los trabajadores y políticamente el golpe al bolsillo de la clase media ecuatoriana, no cumplía los requisitos, y ahí es donde nosotros entramos como un espacio técnico de la Asamblea Nacional, que es nuestro deber, en base al artículo 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, calificar los proyectos. No cumplía con la unidad de materia, la conexidad causal, la conexidad temática no existía, estaban tratando un económico urgente, pero que iba incluido también la materia laboral, la materia tributaria, la ley de energía, la ley de minería, régimen especial de Galápagos y unas cuantas más que no tenían conexión con el espíritu de la ley. Más allá de eso también se identificó que dentro del proyecto no eran específicos en los artículos que debían modificar. Es decir, si de un cuerpo legal usted va a modificar el artículo 3, usted pone que se va a sustituir por la siguiente frase. Acá decían del artículo 3 al 7, sustitúyese por lo siguiente, y así no se puede articular, así no es una buena presentación de un proyecto. Más vale, el Consejo de Administración Legislativa de manera muy técnica le hace las observaciones y sugerencias al Ejecutivo y le dice, bueno, si le interesa presentar este tipo de proyectos, presente lo que separe lo que es económico, que debe ser de tratamiento urgente, y la parte laboral y tributaria que también le interesaba, pues que lo presente de carácter ordinario. Además de aquello, también es importante mencionar que se le sugirió que antes de hacer la presentación de un proyecto de ley, hagan la consulta a la Corte Constitucional para ver también ese pronunciamiento. Y finalmente, si no están de acuerdo con lo que dice la Asamblea Nacional, si no estuviesen de acuerdo con lo que dijera la Corte Constitucional, que hagan la consulta directa al pueblo ecuatoriano vía consulta popular y le digan al pueblo ecuatoriano si quiere que venga retrocesos en materia laboral y que quienes terminen asumiendo, en este caso, las consecuencias de una mala administración que viene del gobierno anterior, sea la clase media ecuatoriana que la terminarían pulverizando. Asambleísta Aliaga, hubo varias lecturas que derivaron de esta decisión del Consejo de Administración Legislativa de no admitir a trámite este proyecto de ley. Por un lado, hay quienes sostienen que el CAL negó el proyecto
Y por otro lado, hay quienes se amparan en el 140 de la Constitución, que hace referencia a que la Asamblea debe aprobar los proyectos, modificarlos o negarlos en este plazo de 30 días, al tratarse de estos proyectos de urgencia económica. Y de ahí es que sostienen la tesis que sigue corriendo este plazo y que esperará, o que se esperaría en todo caso, que la iniciativa entre en vigencia por el Ministerio de la Ley. Me parece que ya es preciso aclarar. Claro, por supuesto. Y sería de terror, ¿no? Y realmente decepcionante que traten de burlarse del pueblo ecuatoriano, que traten de burlarse de la primera función del Estado y pasarse por las tranqueras de la ley, porque el proyecto nunca fue calificado, entonces no se puede hablar de que ya están corriendo los plazos. Es decir, ni siquiera pasó la primera instancia, donde solamente se revisa el cumplimiento de los requisitos. Y ahí es cuando nos remitimos al 136 de la Constitución. Así es, así es. Tiene que cumplir los requisitos. Si no cumple los requisitos, usted no lo puede calificar, porque ahí realmente sí estaríamos faltando al derecho, nosotros como Consejo de Administración Legislativa, y realmente más allá, vuelvo a insistir, más allá del espíritu de la ley, que yo no coincido en nada de lo que mencionaba este proyecto de ley, más allá del espíritu de la ley, no cumplía los requisitos legales y formales para que se le dé trámite a ser tratado dentro de las comisiones, en este caso sería la Comisión de Régimen Económico y Tributario. Mira, ahí venía otra incertidumbre. ¿Qué comisión tramitaba? ¿A qué comisión la remite? ¿A la Régimen Económico y Tributario o a la Comisión Laboral? ¿Por dónde se iba? Entonces, ahí es donde nosotros hacemos las observaciones tan sencillas y claras para que el pueblo ecuatoriano pueda entender que se actuó en derecho y que lamentablemente es falta de prolijidad en la presentación de proyectos de ley por parte del gobierno, que no es la primera vez. Ahí están de antecedentes mis votaciones dentro del Consejo de Administración Legislativo, tanto en el proyecto de la Ley de Comunicación, que la remiten a la Comisión de Relaciones Internacionales, que no tienen nada que hacer ahí, pero el presidente de esa comisión es el jefe de bancada de Acuerdo Nacional, el señor Fernando Flores, y la Ley de Educación Superior, que también tiene muchos vicios de inconstitucionalidad que fueron alertados, pero ahí sí hubieron los votos para que pase a la Comisión de Educación. En este caso, si el presidente de la República subsana estas observaciones planteadas por el CAL, ¿puede volver a enviar el proyecto de ley? Por supuesto, está en la libertad de enviar cuantos proyectos él tenga planeado hacerlo de acuerdo a su plan de gobierno. Debería hacerlo, ¿no? Si efectivamente tenían esta urgencia de hacer la presentación de un tema económico, deberían ajustarse a lo que dice la ley. Nadie está por encima de la ley. Lamentablemente, a mí me parece que están gobernando como que fuese una empresa privada y no el Estado ecuatoriano. Porque recuerde que hay que cumplir lo que dice y está estipulado en la ley. Los funcionarios públicos se allanan a lo que está estipulado en la ley. En la empresa privada, pues bueno, usted verá lo que hace sin atentar los derechos de sus trabajadores. Lamentablemente aquí no están actuando de manera coherente. Fabricio consultaba si es que ustedes como Consejo de Administración Legislativa han podido analizar todo aquello que provocó esta decisión del CAL justamente alrededor de este proyecto de ley. Y yo le consulto, asambleísta, más allá de lo lamentable que como usted lo ha calificado pueda ser, ¿qué va a pasar si es que en efecto el gobierno se inclina por esta tesis de que corre el plazo de los 30 días y busca que la ley entre en vigencia por el Ministerio de la Ley? Esto afectaría evidentemente aún más la institucionalidad como tal. Por supuesto, usted lo ha dicho claramente, atentatorio a los derechos ciudadanos. Yo creo que se deslegitimaría el gobierno solo. Nosotros no estaríamos haciendo nada, nosotros estamos actuando en derecho, que es lo que debería hacer el gobierno. Mire, en varias ocasiones se ha mencionado que el tema de los diálogos o de los acuerdos políticos, acuerdos es un tema político, no pactos, no tongo y reparto. Los acuerdos políticos sí se pueden llegar y se deberían realizar mesas técnicas, que han sido sugerencias que yo he realizado a otros miembros de las bancadas del gobierno. Dicho, ¿por qué no hacen mesas técnicas antes de hacer la presentación de un proyecto de ley y evidentemente cumplir con los requisitos mínimos legales para que el proyecto sea calificado y sobre todo orientarlo muchísimo más? Pareciera que el gobierno va de tumbo en tumbo y para justificar la incapacidad en este momento tratan de violentar la ley. Pero al final del día la Asamblea Nacional, más allá de las fuerzas políticas que existen dentro del Pleno, yo creo que estamos por objetivos nacionales y no vamos a permitir la vulneración del Estado de Derecho. Pasamos al otro tema que también ha sido materia de polémica y es la proforma. El Ejecutivo efectivamente no envió la proforma en el plazo constitucional establecido, o hay una discusión sobre el plazo, que no es plazo sino término, es decir, que no hay que computar los fines de semana como dice el Código Administrativo, y supuestamente el Ejecutivo sí logró enviarla ratificando su proforma inicial para el resto de 2021 dentro del término que establece justamente la Constitución. Vámonos por la parte más lógica,
que es la que va a entender el ecuatoriano más fácilmente, la vamos a digerir más fácilmente. Si no iban a hacer ningún cambio, no iban a coger ninguna sugerencia, ¿por qué no lo presentaron inmediatamente? Si no cogieron ningún cambio y sugerencia, se ratificaron en lo que ellos presentaron. ¿Llegó el documento a la Asamblea? Aparentemente ha llegado en esta semana, y por eso le digo... ¿Ustedes no lo han recibido en el CAL, no lo han revisado? Yo no he revisado, no ha llegado. Pero si ellos iban a ratificar, hasta donde tenemos conocimiento, en lo que plantearon en la proforma del presupuesto general del Estado, ¿por qué no enviaron inmediatamente? Y estamos dilatando estos temas. Vuelvo a insistir, esto no es de visceralidades políticas, esto no es de radicalizaciones, esto es de respetar el Estado de Derecho, y se le exhorta nuevamente al gobierno nacional que respete la ley, porque desde ahí parte todo, ¿no? Si desde el gobierno nacional se pone el mal ejemplo, imagínense, para el resto de instituciones, para los ciudadanos mismos, ¿no? ¿Qué va a pasar con la proforma correspondiente al próximo año? Bueno, tendrán que presentarla. Tienen hasta el 31 de octubre, ¿no? Así es. Claro. Veamos bajo qué condiciones la presentan. Esto tiene que venir de la mano con el plan de desarrollo, tiene que venir de la mano con el plan vencedor en las urnas, tiene que venir de la mano con las necesidades ciudadanas. Entonces, si vuelven a insistir con un tipo de proformas donde no van en sintonía a satisfacer las necesidades ciudadanas, sino a satisfacerles las necesidades a pequeños grupitos o al Ejecutivo per se para seguir gobernando, no creo que vaya a tener apoyo dentro de la Asamblea Nacional, pero no podemos anticipar criterios, tenemos que revisarlas, pero vuelvo a insistir, las premisas básicas, ¿no? Que vaya de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo en base al plan vencedor en las urnas y en las necesidades ciudadanas que necesita en este momento el pueblo. Asambleísta Ronnie Aliaga, hemos conocido que usted está preparando un pedido de juicio político al Contralor General del Estado encargado. ¿Es cierto esto? Sí. Ya, coméntenos detalles sobre aquello. Está bien informada. No, a mí antes de que usted llegue me contó un pajarito. No voy a revelar el pajarito, reserva de la fuente. Pero me contaron que ustedes ya reunieron las firmas y que van a presentar en las próximas horas un juicio político al Contralor. Sí, el día de hoy se hará la presentación del juicio político contra el que está en este momento fungiendo de Contralor. El ingeniero Carlos Refrío. Así es. ¿Cuál es la causal? La causal del incumplimiento es porque no ha cumplido su función en el momento de que no hacen ninguna investigación contra el señor Pablo Celi. Recordemos que Pablo Celi en este momento está siendo hasta procesado por la justicia y la Contraloría General del Estado no ha realizado ninguna acción hasta el momento, ¿no? Más allá de aquello, yo creo que también parte un tema ético-moral. Este señor en varias declaraciones en distintas comisiones de la Asamblea Nacional, sin ningún tipo de, ni siquiera de remordimiento, decía que a él no le importaba haber sido designado con una acción de personal firmada desde la cárcel número 4 por una persona que estaba cuestionada en ese momento y que posteriormente ha sido censurado, pero ya no pudo ser destituido porque como buen cobarde renunció antes de que la Asamblea termine el proceso de juicio político. Entonces, ya tenemos listo las firmas, ya tenemos listo el tema del juicio político. El día de hoy será presentado ante la Secretaría de la Asamblea Nacional para su posterior calificación. ¿A qué hora? Yo creo que ha de ser entre las 10 y 11 de la mañana, luego de que iniciemos el pleno de la Asamblea Nacional. Tenemos un pleno muy interesante. Además, mencionar que el día de hoy también he incluido un cambio del orden del día para solicitar al Pleno de la Asamblea Nacional se designe a la Comisión de Transparencia y Control Social que se pueda revisar el tema de la información que existe de los Pandora Papers. Porque aquí mucho se habla de que van a hacer investigación. He escuchado al presidente de la Comisión de Fiscalización que dice, vamos a hacer la investigación de los Pandora Papers. ¿Qué va a investigar? Ya la investigación periodística ya salió a la luz. Ahí lo que tenemos que recoger es en qué momento el actual presidente de la República pudiese haber incumplido con algún tipo de normativa. Ahí es a donde vamos. Y además de las normativas, los principios, valores, la ética y la moral de un funcionario público que en este momento está dirigiendo el país y sabiendo que hay una prohibición expresa a los funcionarios públicos de no tener cuentas en paraísos fiscales. ¿Ustedes pueden tener la certeza de que el presidente pudo haber incumplido la ley o le dan el beneficio de la duda al jefe de Estado, que además esta semana ha tenido 3 apariciones públicas donde ha clarificado y ha insistido que él ha cumplido con la ley?
Sí, por supuesto. No es de nosotros hacer elucubraciones ni acusaciones. Sí le da el beneficio de la duda al presidente. Pero por supuesto, tenemos que hacer una investigación muy objetiva, imparcial, sin polarizaciones, en el marco de darle respuestas al pueblo ecuatoriano. Al final del día, vuelvo a insistir, la Asamblea Nacional no está para investigar delitos, nosotros estamos para investigar presuntos incumplimientos. Y ahí es donde la Comisión de Transparencia sería la encargada de poder revisar la información que ya es de conocimiento ¿Por qué no la de público. fiscalización? Porque la Comisión de Fiscalización en este momento, primero, que está ocupada con el tema de los juicios políticos. Segundo, que hemos visto que han actuado de manera parcializada. Imagínense, hay un comunicado que firma el presidente Guillermo Lasso hacia el presidente de la Comisión de Fiscalización, invitándolos a Carondelet sí, para reunirse y explicarles. Esto no es de esa manera. A mí me parece que eso va en detrimento de la Asamblea Nacional. A quien tenía que haberse dirigido es a la presidenta de la Asamblea Nacional como cuerpo colegiado y revisar cuál es la mejor manera. Porque la primera función del Estado es la Asamblea Nacional. Pero en la el política, presidente debe dar respuestas a la Asamblea. En la política es bien difícil garantizar imparcialidad, pues, asambleístas. O sea, en realidad uno esperaría imparcialidad de la Administración de Justicia, pero no de la política. O sea, en la política cada uno de ustedes tiene su propia visión, su propio sesgo ideológico, su propia visión política. Es bien difícil garantizar imparcialidad, asambleísta Aliaga. Claro, pero no vamos a mandar, en este caso, o solamente le vamos a responder a los que nos caen bien. Tiene que responderle al cuerpo colegiado per se, a la Asamblea Nacional es que se les da respuesta. Y nosotros como Asamblea Nacional, pues tomando la iniciativa, lo que vamos a hacer es realizar un informe, porque esto no viene con ningún objetivo claro, y yo lo digo públicamente, esto no viene con el objetivo de que la Asamblea Nacional haga un juicio político al presidente de la República. Aquí es de investigar primero, no podemos adelantar ningún tipo de criterio. Tenemos que saber qué tipo de información existe dentro de todo esto de los Pandora Papers y si se pudiese haber incumplido en algún tipo de normativa. Más allá de, como yo le mencionaba, la parte ética y moral, porque, y recién lo tratamos, el tema tributario, donde le golpeaban fuertemente al bolsillo del hermano ecuatoriano, donde eliminaban el impuesto de la herencia. Y el presidente, en sus declaraciones que ha hecho sobre el tema Pandora Papers, dice, yo ya me deshice de eso. Claro, ya se deshizo. ¿Cómo se deshizo? ¿Lo vendió? ¿A quién lo vendió? ¿Dónde están esos recursos? ¿Se pagó tributo sobre esos recursos? Si se deshizo, ¿lo regaló? ¿A quién lo regaló? ¿Pagó tributo sobre esa cesión de los fideicomisos de las cuentas offshore? Entonces, esas son las respuestas que quiere el pueblo ecuatoriano. Asambleísta Aliaga, pero usted califica como parcializada la Comisión de Fiscalización y la misma lectura se podría tener de la Comisión de Transparencia cuando al menos 5 de sus integrantes pertenecen a la bancada de UNES. ¿Se podría tener la misma lectura? Mire, al final del día, las competencias que tiene cada comisión lo hacen para que puedan desarrollar su trabajo. En el periodo pasado se conformaban comisiones multipartidistas porque no habían competencias tan específicas como sí le existen luego de la última reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y esa comisión multipartidista que se conformaba ahora se llama Comité de Ética, pero este Comité de Ética ahora tiene funciones también específicas y que no tienen nada que ver con la investigación que debemos llevar adelante. Y es deber de la Comisión de Transparencia y Control Social poder investigar este tipo de acciones. Al final del día, vuelvo a insistir, el informe que resulte de la investigación de esta comisión tiene que ser puesto en conocimiento de los 137 legisladores en el Pleno de la Asamblea Nacional para ver qué decisión se va a tomar a posterior, luego de haber hecho toda la investigación y tener algún tipo de conclusiones. ¿De manera imparcial? Por supuesto. Nosotros podemos garantizar ese tipo de acciones, nosotros no respondemos a los apasionamientos, a las venganzas, a la visceralidad. Nosotros queremos un país donde realmente existe el progreso, el bienestar y sobre todo las personas que están dirigiendo el país tengan capacidades y cualidades probas ante los ciudadanos ecuatorianos. ¿Usted no estaría en ese sentido de acuerdo con que se integre una comisión especial ocasional para este tema específico? No, ahí sí no estaría de acuerdo porque, nuevamente insisto, luego de la última reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se le otorgan estas competencias a las comisiones permanentes de la Asamblea Nacional para no estar creando comisiones y comisiones y comisiones. Así que ese es el pedido que voy a realizar el día de hoy ante el Pleno de la Asamblea Nacional, evidentemente esperando no solamente el respaldo de mi bancada, sino de las otras organizaciones políticas, entendiendo que esto tiene como único objetivo darle respuestas claras al pueblo ecuatoriano. Usted en su momento
presentó una denuncia vinculada a este caso que se denomina INA Papers ante la Fiscalía General del Estado. Le quiero hacer esta pregunta porque la Comisión de Fiscalización empezó un proceso justamente de investigación sobre este tema y otros. ¿Cuánto ha avanzado fiscalización sobre el tema INA Papers? Me imagino que le habrán pedido a usted información, le habrán llamado a declarar o no. A ver, ese tema es interesante, lo trataron el día de ayer en la Comisión de Fiscalización. El presidente nuevamente indica que en este caso nuestra bancada o Ronnie Aliaga no le ha hecho llegar la información sobre el caso INA Papers. Estimado Fabricio Belkis y ciudadanos ecuatorianos, el caso INA Papers se trató en el periodo pasado, en la Comisión de Fiscalización. Hay un informe que se votó en la Comisión de Fiscalización. Ese informe fue ratificado por el Pleno de la Asamblea Nacional. Se dieron disposiciones expresas a la Comisión de Fiscalización. Y que hoy el presidente de la misma comisión diga que no tiene la información, me parece una locura, una insensatez total. Entonces, como buen ciudadano, como buen ecuatoriano, le vamos a hacer llegar nuevamente la información que ya debería tener dentro de los archivos de la Comisión de Fiscalización para que le den tratamiento. Pero vuelvo a insistir, esa información, esos informes que ya fueron aprobados por el Pleno de la Asamblea Nacional, los tiene la Comisión de Fiscalización. El informe que fue aprobado en el Pleno de la Asamblea Nacional, más vale mandaba a dar seguimiento a la Contraloría General del Estado, Fiscalía General del Estado, Servicio de Rentas Internas y la Unidad de Análisis Financiero y Económico sobre las investigaciones que se estaban llevando a la par en la Fiscalía General del Estado, que por cierto aún seguimos esperando respuestas por parte de la Fiscalía General del Estado en torno al caso INA Papers. Hasta donde tenemos entendido, la información internacional sigue llegando y según lo manifestado por la señora fiscal, la información es contundente, abundante y sobre todo que vincula muchísimas personas más de lo que se ha denunciado por parte de Ronnie Aliaga. Correcto. Asambleísta Aliaga, estamos expectantes de lo que ocurre en la Asamblea Nacional con los temas que son de dominio público. Hoy podría ser un pleno largo, ¿no? Interesante. Por supuesto. Tenemos el tema de las autoridades de seguridad. ¿Están confirmadas que van a ir las autoridades? Hasta el momento yo creo que van a participar vía telemática, pero van a participar. Yo creo que sí es importante dar respuestas y más que dar respuestas, yo creo que debe haber propuestas claras. Al final del día, el pueblo ecuatoriano lo que necesita son soluciones, no estar en dimes y diretes. Vamos a ver de qué manera planean solucionar los problemas carcelarios, los problemas de violencia en cada rincón de la patria, porque ya en este momento no podemos decir que solamente Guayaquil es la ciudad más peligrosa del país. Vemos a través de las cámaras, a través de las redes, a través de los medios de comunicación, cómo a diario violentan a los ciudadanos para quitarles sus pocos recursos, cómo te matan en una esquina por robarte tus pertenencias. Entonces yo sí creo que más allá de las respuestas que van a emitir el día de hoy estas autoridades, yo creo que sí deben ir en una actitud propositiva y evidentemente plantear cuál es la visión del gobierno a través de esta cartera de Estado para poder resolver la problemática en torno a la seguridad. Correcto. Gracias por la presencia, Ronnie Aliaga. Muy amable. Muchísimas gracias. Ronnie Aliaga, asambleísta de UNES, integrante del Consejo de Administración Legislativa CAL, aquí en A Primera Hora. 7 de la mañana con 32 minutos, A Primera Hora, por Sonorama, la gran señal nacional.